debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. La gente sigue diciendo que Petro está loco, que es un borracho castrochavista, que solo dice tonterías sin sentido en sus consejos de ministros. Es ministros, políticos, médicos, empresarios, periodistas de los medios tradicionales, analistas de todo el país. Todos al unísono gritan en los medios de comunicación prepagos que el presidente miente, que está chiflado, que esas no son las cifras. El gobierno viene advirtiendo desde el inicio de su legislatura que la enfermedad de la salud es estructural y el paciente la sufre desde el momento mismo de su creación. Es más, el sistema fue creado para robar, para que esos políticos, funcionarios, empresarios que ahora se quejan, se enriquezcan a costa de la vida y el sufrimiento de millones de colombianos. Desde hace décadas ha habido quiebra de EPS, desfinanciaciones, desfalcos, denuncias gravísimas de corrupción. Es un sistema hecho a la medida para que alcaldes, gobernadores, congresistas, empresarios, los miembros de ASEMI, la ANDI, las mismas EPS, empresas extranjeras como Keralty, desangren literalmente las arcas del Estado. Y claro, los medios de comunicación actúan como garantes de que esta película que nos transmiten diariamente por la radio, la televisión y demás plataformas se adapte perfectamente a una realidad fabricada a su conveniencia. Nos dicen que hay que elevar la UPC. Señoras y señores, estamos diciendo que no se puede seguir echando el dinero a un saco roto. Pueden poner la UPC a 3, a 4, a 10,000, pero el dinero no alcanza porque se lo roban. Entiéndanlo de una vez. ¿Se acuerdan de la felicidad de Bruce McMaster cuando Gustavo Petro aumentó la UPC al 16% en su primer año de gobierno? El mayor aumento en toda la historia del país. Allí, todos felices. ¿Leyeron a Ana María Vesga, abogada de ASEMI? Escupiendo en la cara de los colombianos y colombianas, diciendo que el sistema de salud merece otro diálogo sereno, técnico y soportado, y que por eso no participarían del debate. No, señora Vesga, lo que usted teme no es la falta de técnica, sino la contundencia de las pruebas, porque si se enfrentara a ese debate con honestidad, las evidencias la arrollarían. Por eso prefieren el silencio cómodo antes que la verdad incómoda. Ninguno de los analistas, exministros, empresarios, aceptan una invitación a debatir con Carolina Corcho o con el ministro Jaramillo, porque no aguantarían, porque no tienen argumentos y mucho menos pruebas que sustenten sus falacias. En lo absoluto, se sienten envalentonados porque tienen en sus manos, aparte de una amañada justicia, de las cortes, de las instituciones. Sí, trabajan fuertemente para el sistema, pero para el sistema de desfalco y de sangre del país. La realidad de la que nunca hablan es que el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, habló claramente de 6 billones de pesos de las EPS que no aparecen en el año de 2020. Está comprobado que 40,000 millones fueron destinados a compra de inmuebles, a pagar pautas, clases de yoga y pilates, pagos de deudas, hacer préstamos a los bancos, honorarios de miembros de las juntas directivas, vales de gasolina, anticipos de viajes, bonos de regalos, gastos complementarios de salud. De nada de esto quieren hablar ni discutir. Una desfachatez.
No quieren hablar de la integración vertical, de que han construido clínicas con dineros del Estado y que después quiebran otros centros de salud porque el dinero lo reparten entre sus propias clínicas. Y como en el caso de Cosalud, sacan luego el dinero a paraísos fiscales. Las EPS se declaran en bancarrota y no pagan sus deudas. Simplemente se quedan con la plata y no les pagan a las clínicas y hospitales ni a las farmacéuticas. Y no pasa nada, nadie sabe nada y los entes de control calladitos. La fiscalía, bien, gracias. No quieren hablar del déficit por 20 billones de reservas técnicas, que son los dineros que deberían tener reservado para cubrir sus gastos. No hablan de que la administradora de recursos de la salud, ADRES, gira puntualmente en este y en todos los gobiernos casi 100 billones de forma anticipada, que solo 5 EPS muestran cifras verificables de sus movimientos y que el resto, nada. Incluso algunas de ellas muestran cifras falsas, llevan doble contabilidad y a través del jineteo, que es mostrar facturas de años anteriores cuando no corresponde, también se roban el dinero. No mencionan que las EPS facturaron 20,000 personas fallecidas y que milagrosamente transportaron 15,000 veces a una persona en una ambulancia. No explican que los 100 billones de los que habla el presidente son una proyección de todas las deudas acumuladas de más de una década. La deuda podría ser mayor y el controlador lo sabe perfectamente, solo que mira para otro lado. Mucho menos hablan de que el sistema de salud siempre ha estado intervenido, que de 157 EPS, 110 han salido ya del sistema y mucho menos cuentan que el gobierno del cambio es el gobierno que más dinero ha dado a las EPS. Han responsabilizado directamente al presidente por la crisis del sistema de salud, especialmente tras las intervenciones a algunas EPS y los controles sorpresa, cuando es a través de los controles del actual gobierno que se revelaron las malas prácticas de las EPS, como lo son el ocultamiento de medicamentos y el desvío de recursos. Con la narrativa de la culpa es de Petro, desvían efectivamente la atención de las fallas estructurales del sistema de salud que vienen desde hace mucho antes de este gobierno, de financiación, corrupción dentro de la mayoría de las EPS y falta de regulación efectiva por parte del Estado, lo que quiere cambiar la reforma a la salud. Manipulan la percepción de los usuarios, haciéndoles sentir en carne propia que las acciones del Estado son en realidad una causa del desabastecimiento, cuando en realidad es que este gobierno ha salvado vidas. Los delincuentes son otros. Si el gobierno nacional no tiene deudas con las EPS, si éstas reciben puntualmente más de 100 billones de pesos al año y aún así acumulan una deuda de 30 billones de pesos, entonces está claro quién le está fallando al sistema. Son las EPS las que están quebrando clínicas y hospitales. Son las EPS las que no pagan a las farmacéuticas ni a las empresas distribuidoras de medicamentos. Son ellas las que le deben al pueblo colombiano una explicación seria y urgente. Así que a SEMI, a la ANDI, a exministros como Alejandro Gaviria, a los empresarios que viven lanzando críticas y a los políticos como Sergio Fajardo, que solo hablan de la forma sin entrarle al fondo, les decimos, traigan sus cifras, traigan sus pruebas, pongámonos a debatir en serio. Hablemos no solo de lo que está mal, sino de cómo vamos a arreglar el sistema de salud en Colombia, porque ya es hora de dejar de proteger intereses privados y empezar a defender
vidas.